Bueno, los seres humanos tuvieron su origen en África, ¿no? Eso sabemos, en el continente africano están las evidencias más antiguas de hace 5 millones por lo menos de años. Pero se trasladan al viejo continente, a la parte de Europa y de Asia, recién hace 1,5 millones de años, cuando las condiciones en África seguramente empezaron a cambiar y requirieron contar con los recursos porque además estaría creciendo la población. Entonces migran en busca de mejor territorio, con recursos adecuados, llegan hasta Oceanía y en América el ingreso es muy tardío y seguramente se da también en relación con lo que estamos hablando. Hace 35.000 años apenas, ¿no? Hay una propuesta de que habrían llegado en embarcación hacia el sur. Por el sur, ¿no? Hacia el sur del continente nuevo, ¿no? Del continente americano, y otros por Bering. Pero al territorio del Perú, de acuerdo a los datos que contamos, solo hace 12.000 años. Hace unos 50.000 años se vivía una era de plena glaciación. Los hielos eran inmensos y los mares habían descendido mucho. De este modo, quedaron libres franjas de tierra que hoy se hallan sumergidas bajo las aguas. Uno de estos corredores vinculaba a América del Norte con el extremo oeste de Siberia. Ese corredor que quedaba donde hoy está Bering estaba helado, pero lo atravesaban animales en una y otra dirección. Desde millones de años atrás había un intercambio faunístico, primero, entre Asia y América y de América a Asia. El ejemplo clásico que se pone es, por ejemplo, con el caballo. En gravas petrolíferas californianas y muchas profundidades subterráneas de Norteamérica se ha encontrado las osamentas de los caballos, desde el tamaño de un perro chihuahua, pasando por el pony. El caballo es originario de América. Migró en ese intercambio faunístico prehumano, migró al viejo mundo y luego regresó el caballo a sus tierras en el siglo XVI con Europa Occidental. En determinado momento llegaron algunos primeros cazadores y siguiendo a su fauna se internaron en el Nuevo Mundo sin sospecharlo. El hombre necesariamente ha sido importado por medio de traslación intercontinental, por medio del proceso de traslación intercontinental, desde Asia, por la vía de puente de tierra firme, helado pero tierra firme, que existía entre la península de Chukotka en Siberia y la península de Seward en lo más septentrional de Alaska, hoy día perteneciente a los Estados Unidos. Ahí existía un istmo de tierra firme, llamado puente de tierra firme también, que unía a ambas costas, la asiática y la norteamericana. Lo que se sabe es que el proceso de hominización, o sea, de la formación de los hombres, del Homo sapiens, parte de África, luego se comienza a difundir a Europa y Asia, y de allí, inconscientemente, estas poblaciones, en un proceso de glaciación que genera el retraimiento del mar, es decir, hay desecaciones de estrechos de tierra o hay fenómenos de congelación que permiten el traslado inconsciente, porque en esa época no hay conocimiento de a dónde estás ni en qué continente estás, de tránsito de cazadores recolectores que pasan de Asia al norte de América, ¿no? Persiguiendo caza o desarrollando la caza y la recolección. Eran Homo sapiens. La evolución había avanzado mucho desde los primeros homínidos, millones de años atrás en el África. En América no hubo un polo independiente de evolución desde los monos hacia los seres humanos, así que los primeros humanos que llegaron al continente eran bastante avanzados
y básicamente eran seres iguales a nosotros. Ello porque eran cromañones, ya habían dejado atrás a los neandertal. Ha habido pues todo un proceso de no le fue fácil al hombre hacerse a sí mismo, ¿no? Hacerse humano. Hacerse humano. Y ha habido una evolución y podemos decir pues que como sapiens es recién muy tarde porque han convivido con los neandertales y sapiens pues no tiene sino 100.000 años, ¿no? O sea, Homo sapiens aparece hace 300.000 años apenas, estoy hablando en términos planetarios, y sapiens 100.000 años. O sea, los que venimos nuestros primeros antecedentes directos serían 100.000 años atrás. Sí, en porque, el viejo mundo. Claro, y hay especies que se han ido quedando en el camino, como los neandertales. Claro. Que si bien es cierto estuvieron a la par con el sapiens, después se fueron quedando y eso que hay que reconocer que en determinados momentos desarrollaron habilidades más avanzadas en términos de tecnología para procurarse los alimentos que el mismo sapiens, pero se especializaron demasiado. En cambio es interesante que la mente del humano sapiens no se especializó en esa competencia con el neandertal, sino que logró articular diversos casilleros cerebrales y cuando se dieron las modificaciones ambientales, tuvo la capacidad de reaccionar frente a los cambios más positivamente que aquel que se especializó demasiado y no tuvo la misma capacidad de reacción y de adaptación frente a los cambios climáticos. En América no hubo un polo independiente de evolución desde los monos hacia los seres humanos, así que los primeros humanos que llegaron al continente eran bastante avanzados y básicamente eran seres iguales a nosotros. Ello porque eran cromañones, ya habían dejado atrás a los neandertal. No llegaron tampoco a una sola migración, sino oleadas que cruzaron en determinados momentos y empujaron a quienes ya estaban establecidos, iniciando la larga marcha hacia el sur de América. Ahora fueron migraciones sucesivas. Oleadas sucesivas. Y la gente que salió nunca llegó a pasar el Nuevo Mundo. Porque si los animales estacionaban en los territorios intermedios, por ejemplo, huyendo de los hielos de la edad de hielo del viejo mundo, entonces si se quedaban 20 años, 50 años, 100 años en un área, la gente también se quedaba ahí, puesto que su única fuente de alimentación eran los animales. Entraron por Alaska y fueron bajando con mucha lentitud. Solo se movían cuando era necesario, porque las manadas se desplazaban o porque los cambios climáticos lo exigían. Los hielos cubrieron todos los valles y al cruzar las estepas de Siberia todo estaba bajo hielo y entonces la única posibilidad eran los animales para la alimentación y la gente cruzó en forma inconsciente todos esos territorios, cruzó en forma inconsciente el istmo entre Chukotka, Siberia, y Seward, Alaska, sin darse cuenta que pasaban a otro continente, claro, en forma completamente inconsciente. Por eso es que se sabe y se dice que los animales fueron los que prácticamente las guías de los hombres que pasaron al Nuevo Mundo. Llegaron a América del Sur alrededor de 25.000 años antes de Cristo. Hay un radiocarbono de 20.000 años antes de Cristo en la desembocadura del Amazonas en el Brasil actual. Siguieron descendiendo y expandiéndose hacia las montañas, selvas y playas del inmenso subcontinente sudamericano. Eran individuos que vivían organizados en sociedades de cazadores y recolectores.
siempre siguiendo a los animales, porque eran predadores y vivían persiguiendo sus recursos. Llegaron al Perú algo menos de 20.000 años antes de nuestra era y ya disponían de un instrumental relativamente avanzado. Eran seres humanos que vivían en el Paleolítico Superior y disponían de puntas de piedra, trabajadas con bastante maestría. Se tiene a veces la idea de que los primeros pobladores que entran al medio peruano son muy primitivos, y no, los que llegan a América son ya cazadores superiores, cazadores-recolectores superiores, es decir, que tienen conocimiento del fuego, tienen un bagaje tecnológico para hacer herramientas líticas relativamente complejas, desarrollan técnicas para hacer algunos trabajos de fibras textiles, hacen trabajos con el hueso, la madera u otros materiales que están transformando, ¿no? Realmente ellos ya dominaban todo lo que es la técnica de la talla lítica. Por ejemplo, en Telarmachay, un sitio de las Punas de Junín, que está a 4.200 metros, se ha encontrado toditita la secuencia de talla de las puntas de proyectil, de los raspadores, de los punzones, y eso se ha reconstruido a partir del proceso de remontar las lascas y los desechos de talla al núcleo. Entonces, con eso nosotros hemos podido interpretar cuál era la idea que ellos tenían al tallar un fragmento de sílex, un fragmento de núcleo. Contando con este instrumental lítico, cazaban y cocinaban con fuego, cuya técnica también dominaban. Vestían con pieles de animales. También vinieron oleadas de navegantes desde Oceanía. El sudeste asiático es otra de las fuentes originales de los seres humanos en Nuevo Mundo. También llegaron desde el Japón y hubo un movimiento migratorio intercontinental bastante variado. De ese modo, la corriente principal de seres humanos llegó por Alaska, pero ha habido también grupos que llegaron por mar, procedentes de diversas zonas del Asia y de las islas del Pacífico Sur. Estamos hablando de dos tipos de migración. Una migración por el estrecho de Bering y otra migración por Vía marítima. Exacto. Mira que en Brasil tenemos fechados de 25.000 y 30.000 años. En unas cuevas que están fechadas con ocupación en donde había vida, si quieres, ¿no? Vida, ocupación humana en estos sitios con 30.000. Eran grupos humanos que viajaban cuando los recursos escaseaban o la gente sobraba, lo cual es lo mismo. Y así, en oleadas sucesivas, fueron llegando a las costas de América del Sur. Probablemente que era variado el conocimiento. Los que vinieron por embarcaciones, supongo que trajeron conocimientos mucho más avanzados que aquellos que pasaron por el estrecho de Bering. Pero hasta donde conocemos, han habido varias oleadas de migración, no han sido una o dos. Sabemos a través de los estudios de arqueología que han habido periodos donde el nivel del mar fue 50 metros por encima del actual y estuvo mucho más dentro del continente, y han habido periodos en que fue al revés, que disminuyó y por tanto el poblamiento en las primeras épocas, por ejemplo, al borde del mar estuvo en el mar, y ahora la arqueología, si quiere conocer cómo fue el poblamiento de esos primeros habitantes del territorio peruano, tiene que acudir a la arqueología submarina, cosa que no le hemos hecho porque las evidencias no son fáciles de encontrar, están sumergidas.